Las Escrituras siempre nos han hablado de dos caminos, un camino que lleva a la vida y otro camino que lleva a la muerte. Y en esta semana descubriremos cuáles de esos dos caminos el Señor espera que nosotros decidamos y cuál camino quizás estamos tomando en esta hora. Así que, apreciado amigo, acompáñame para que estudiemos juntos la lección número 8 con el título La fuente de la vida. Para continuar en nuestro estudio, quiero invitarte a que oremos y podamos pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, Señor, en este momento agradecemos tu presencia al estudiar, repasar y recordar las lecciones que dejas, Señor, para nosotros en esta semana. Danos, Señor, tu bendición y que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos a recordar la cita bíblica que es muy conocida, que aparece en San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esta lección veremos cómo Jesús se identifica a sí mismo como el yo soy. Y esta es una clara referencia a la deidad. En Juan 1.14, por ejemplo, se menciona que el yo soy se hizo carne y habitó entre nosotros. Veamos por lo menos los 7 yo soy dichos por Jesús en el Evangelio de Juan. Cada uno revela diferentes aspectos importantes. Veamos lo que dice la Biblia aquí. Juan 6.35 dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8.12 dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tercer yo soy aparece en Juan 10.7, que dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El cuarto yo soy aparece en Juan 10.11, cuando dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el quinto aparece en Juan 11.25, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El sexto yo soy aparece en Juan 14.6, cuando dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el séptimo aparece en Juan 15.1, donde el Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios le responde: yo soy el que soy. Esto aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esta declaración revela la autoexistencia y la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Dios es el ser supremo, el que existe por sí mismo, el que no necesita de nadie ni depende de nada, sino que Él existe porque Él es Dios. Cuando Jesús hace esta referencia o se identifica como el yo soy en el Evangelio de Juan, está haciendo una clara afirmación de su divinidad y de inmediato se conecta con el Dios de Israel. Al usar este término, el yo soy, Jesús está declarando que Él es el mismo Dios que se reveló a Moisés. Ahora, el Dios eterno y autoexistente se identifica aquí con Jesús. Jesús está afirmando su igualdad con el Padre y su papel único como el Salvador y como el Redentor de la humanidad. En la lección del domingo, en Él estaba la vida. Vamos a ver en este día de la lección cómo en Juan se afirma claramente que Jesús es Dios, además de que se le revela como que en Él estaba la vida y, como ya sabemos, Él tiene vida en sí mismo. También podemos ver que Él puede dar vida a quien Él desee, además de que Él puede tomar, entregar su vida y volverla a tomar como lo hizo en la cruz. Cuando Jesús se identifica con la vida, tiene dos propósitos. El primero es que Él quiere recordarnos que Él es la fuente de vida, y segundo, Él es la vida y nos da la salvación. Es decir, Él es la respuesta al pecado y la muerte. Entonces, como Satanás ha traído la muerte al ser humano, el Señor ha traído la salvación o la vida eterna para aquellos que la quieran aceptar. Y es ahí donde toma significado que Él haya venido a este mundo. Veamos algunos textos que testifican y nos recuerdan su plan maravilloso. Veamos Juan 1.29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Estos textos están conectados en su mensaje central sobre la obra redentora del Señor Jesucristo. Y la promesa aquí es que Él nos dará vida eterna a aquellos que creamos en Él. Aquí se identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta declaración apunta a la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz, quien a través de su muerte en esa cruz ofrece para nosotros perdón y redención a la humanidad. Juan 3:16, por ejemplo, nos habla de que es uno de los textos más conocidos de las Escrituras y resume el amor incondicional de Dios al dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga en él vida eterna. También esto nos recuerda que Jesús contrapone su misión con la del enemigo. Es decir, afirma que Él ha venido para darnos salvación y darnos vida en abundancia. En resumen, estos textos del Evangelio de Juan nos muestran la obra redentora de Jesucristo, ese amor incondicional de Dios, y también nos muestra la promesa de que al aceptarlo podemos alcanzar vida eterna. Y todos los creyentes pueden hacerlo si creen en Jesús. Por eso, hermanos, aquí es la importancia de seguir a Jesús para recibir vida en abundancia, para recibir vida de aquel que la ofrece. Así que, apreciado amigo, es tiempo de aceptar y seguir a Jesús. Pero veamos ahora otro texto que resume todo lo anterior. Juan 3:14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esta cita, el Señor Jesús compara su futura crucifixión con el episodio en el desierto donde Moisés levantó la serpiente de bronce para sanar a las personas que habían sido mordidas por las serpientes. El Señor aquí enfatiza que aquellos que creen en Él no se perderán, sino que tendrán vida eterna. Pero también nos habla de que la redención a través del sacrificio del Señor Jesucristo, cuando sea levantado, nos recuerda que la crucifixión de Jesús es el medio por el cual recibimos el perdón y la sanación de nuestras vidas, porque por sus llagas hemos sido sanados. Así que, apreciado amigo y hermano, aquí en este día de la lección aprendemos la importancia de creerle al Señor y de que en el Señor hay vida. A pesar de que todas las cosas no salgan bien, a pesar de que haya enfermedad, a pesar de que el pecado haya entrado a nuestra vida y traiga algunas secuelas, recordemos que el Señor Jesús es nuestra vida. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay sanación y la oportunidad de volver a empezar. Por eso, no todo está perdido. Mientras el Señor Jesús esté aún en ese tiempo de gracia para todos nosotros, podemos alcanzar la oportunidad de su vida eterna. Así que aceptémosla, creámosle y obedezcamos con obediencia constante y fidelidad a Él. En la lección del lunes, palabras de vida eterna. En este día de la lección veremos cómo las palabras del Señor son tan poderosas que pueden dar vida. Veamos lo que nos dice el relato de este día en Juan capítulo 6, versículos 61 al 68. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este pasaje podemos observar la incredulidad y el poco valor de algunos de los discípulos. Aquí, cuando la Biblia nos está hablando de discípulos, recordemos que aquí el Señor hace una distinción entre los 12 y discípulos. Y discípulos fueron muchas personas. Recordemos la diferencia entre discípulos y apóstoles. Hay 12 apóstoles y habían muchos discípulos o muchas personas que querían seguir al Señor. Pero al escuchar estas palabras, es algo interesante porque algunos de los discípulos no creen en el Señor y deciden alejarse. Sin embargo, Jesús, en su omnisciencia, en su sabiduría, Él entendía desde el principio quiénes eran los que no creían en Él y quién le iba a traicionar. La incredulidad que se manifiesta en esta oportunidad es la reacción de muchos de sus discípulos, quienes deciden dar la espalda a Jesús y ya no querían seguirlo. Esta actitud revela que no valoraban las palabras de Jesús. Tampoco se veía como las palabras de vida eterna no las consideraban como necesarias, sino que en ocasiones se veían como ofensivas o difíciles de aceptar. Es importante aquí también destacar, apreciado amigo, la incredulidad. No solo implica en no creer en Jesús como el Hijo de Dios, sino que también no confiar en sus enseñanzas. La incredulidad no solamente se basa en no aceptar a Jesús en el corazón, sino cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos la verdad, pues nos volvemos incrédulos cuando no confiamos o no aceptamos o no creemos en la autoridad de las Escrituras. Por otro lado, en contraste con la incredulidad, encontramos la respuesta de uno de los apóstoles o uno de sus discípulos, Pedro, quien reconoce la importancia de las palabras de Jesús. Y Pedro decide permanecer fiel a Jesús, porque él reconoce que Él es la fuente de vida, que Él es el único que lo puede salvar. Por eso cuando Jesús dice, ustedes también se van, pues Él es uno de los que dice, no, Señor, ¿y a quién iremos? ¿Dónde iremos si tú eres el único que nos puede ayudar? Como ya es claro, Jesús es la fuente de vida eterna. Pero ahora surge la necesidad de que conozcamos cómo recibimos esa vida. Descubrámoslo en estos momentos en los siguientes versículos. Juan 3:15 al 16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Podemos ver que la recepción de la vida eterna se basa primero en la fe en Jesucristo y segundo en su palabra. Se nos dice que todo aquel que cree en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. La fe, hermanos, en Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador es el requisito fundamental para recibir la vida eterna que el Señor ofrece a todos aquellos que quieren y aceptan su sacrificio en la cruz. Pero también el Señor enseña que es necesario escuchar su palabra, creer a su palabra, obedecer a su palabra. Esa palabra que el Señor da para cada uno de nosotros a través del mensaje de las Escrituras. Esas palabras que tienen vida para nosotros, que nos ayudan a entender el plan de salvación. Jesús aquí enfatiza la importancia de permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos. Es decir, la fe en Jesucristo implica no solo creer en Él inicialmente, sino que también debemos seguir sus enseñanzas. Debemos mantenernos fieles a su palabra, a su mensaje. Porque permanecer en la palabra del Señor es un signo de verdadero discipulado y una forma de recibir la vida eterna que Él nos ofrece. Es decir, no solamente es decir yo soy hijo de Dios, yo soy un cristiano, yo sigo a Jesús. No, tiene que ver mucho más con nuestra disposición a creer, pero a la vez a obedecer. Porque en el momento que nos confrontamos con las Escrituras, encontramos allí un mensaje claro de lo que Dios quiere para el ser humano. Cuando vamos detrás de ese plan,
y obedeciendo a ese plan, pues entramos en el camino, como dice la misma palabra de Dios: santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, al obedecer la palabra y al seguir la palabra, entendemos que las escrituras nos ayudan en el proceso de la santificación, que es ese transcurso que llevamos desde el momento en que aceptamos a Jesús hasta el momento en que el Señor Jesús venga a la tierra. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante las escrituras, porque al guardarla, a obedecerla, al creer en ellas y al confiar en el mensaje que Dios ha dejado a través de la palabra de Dios, de las escrituras, podemos crecer en la fe, podemos seguir confiando en el Señor y podemos seguir aprendiendo más de Él. Así que es importante que creamos en el Señor Jesús, pero a la vez obedezcamos todo el mensaje que ha dejado a través del mensaje de su palabra. Para la lección del martes, el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Veamos en esta lección los pasos para ser un cristiano de verdad. Leamos lo que nos dice Juan 1, 12 y 13, que dice así: Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se puede ver los pasos de cómo ser un cristiano de verdad. El primero es que el conocer o al conocer a Jesús, entonces creemos en Él, aceptamos su sacrificio, vemos cómo el Señor nos quiere salvar. Pero en segundo lugar, al aceptarlo por fe, Él nos da autoridad para convertirnos o engendrarnos como hijos de Dios. Y esto es interesante porque se puede ver la parte humana y se puede ver también la parte divina en este plan de salvación. Porque al decidir creer que nos corresponde a nosotros, que nos corresponde poner nuestra voluntad al servicio del Señor, de inmediato entra a trabajar el poder divino para adoptarnos, moldearnos y ayudarnos. En pocas palabras, es lo que dice Pablo en Filipenses 2:13, cuando escribe que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por nuestra propia cuenta no podemos y necesitamos de su poder. No podemos alcanzar el cambio, la transformación de nuestro carácter. Por eso requerimos del poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso, hermanos queridos, además de esto, la lección nos invitaba a que revisemos lo que dice Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 aquí nos está hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros los creyentes, específicamente en relación con la fe y nuestra identidad como hijos de Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno del Espíritu Santo es fundamental para la vida del creyente, ya que debemos sentirnos como hijos de Dios, no somos cualquier cosa, ya que el Espíritu Santo nos confirma nuestra posición como hijos del Rey de Reyes. La matutina Maranata, el Señor viene, en la página 244 nos dice esto: la vieja naturaleza nacida de sangre, de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora, no han nacido de nuevo. Con esta cita queda claro que necesitamos de la transformación que ocurre en aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo, quienes han renunciado a su vieja naturaleza, al pecado, a los malos hábitos y ahora han sido renovados en Cristo. La gracia de Dios no se hereda, dice la cita. Es un regalo que debemos recibir individualmente a través de la fe en Cristo. No es algo que yo lo recibo de mis padres o del pastor o de algún hermano, de alguna persona en especial. No,
el nuevo nacimiento requiere o implica tener nuevos motivos, gustos y tendencias, y esto es personal. Esto se tiene que solicitar, esto tiene que ser una entrega total al Señor todos los días. Y esto reflejará la obra transformadora del Espíritu Santo. Cuando nos entreguemos nuestra voluntad y todo lo que somos al Señor, el Espíritu Santo empezará a trabajar para darnos una nueva vida. Por lo tanto, aquellos que pretendan ser cristianos, hermanos queridos, debemos evidenciar una transformación no solamente externa, sino interna, mostrando frutos de arrepentimiento, frutos de santidad y una vida que refleje que la obra de Dios se ha hecho en nuestra vida. Claro está que esto es un proceso de todos los días. Nadie puede decir, ya soy santo, ya no tengo pecado, porque mientras estemos en esta tierra, el pecado todavía tendrá posibilidad de entrar en nuestra vida. Por eso no podemos alejarnos del Señor, no podemos dar mal uso de las capacidades que Dios nos ha dado, sino que con un corazón ferviente, fervoroso y obediente debemos buscar la presencia del Espíritu Santo y que Él nos guíe para entrar en ese camino de la santidad y de la vida eterna, porque al iniciar la oportunidad de conocer a Jesús y proyectarnos para ir a la vida eterna, desde ya tenemos que prepararnos. El cambio no será en el cielo, el cambio es desde ahora. Por eso nuestros oídos, nuestros ojos y todo lo que hacemos debe estar en armonía con las cosas del Señor. Por eso hagamos su voluntad y no permitamos que rechacemos la oportunidad de aceptar al Señor. En la lección del miércoles, rechazar la fuente de la vida. En este día de la lección conectaremos un poco de lo que hemos hablado. Creo que cada tema de cada día de la lección está conectado íntimamente, porque hemos hablado de creer, hemos hablado de ahora un nuevo nacimiento. Ahora sucede que, ¿qué pasará con aquellos que toman la decisión de alejarse, de no aceptar, de no ver o no obedecer al Señor? El Evangelio de Juan nos cuenta de situaciones donde el rechazo fue la respuesta al llamado de Dios. Veamos algunos textos. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús estaba revelando su identidad divina y su papel como el Mesías prometido. Sin embargo, el rechazo de los líderes religiosos de su tiempo a esa identidad de Jesús, a reconocerlo como el Salvador, pues muestra cómo su incredulidad y esa negativa a aceptarlo como el Hijo de Dios se da constantemente. A los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron, no lo vieron. Esto nos desafía a no caer en lo mismo, sino a abrir nuestros corazones, nuestros ojos a la verdad de que Jesús es el yo soy, es el eterno, es el soberano Dios que vino a salvarnos y a revelar ese amor y esa gracia a todos los seres humanos. La lección nos invitaba también a revisar un suceso con el pueblo de Israel y ver los dos informes de los espías. Cuando Dios envía a través de Moisés a 12 hombres, 2 de ellos trajeron un informe y 10 de esos espías trajeron otro informe. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Estos espías enviados por Moisés regresan de explorar la tierra de Canaán. Y después de 40 días traen consigo muestras de los frutos de la tierra, incluyendo, dice allí la Biblia, un gran racimo de uvas, granadas e higos. Ellos informan que
pues bueno, al pueblo, y se lo informan también a Moisés, de la abundancia y de la calidad de la tierra que había en ese lugar. Y describieron incluso a esa tierra una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, también advierten sobre la fortaleza de los habitantes que habían en ese lugar. Les da también algunos temor y se habla de las grandes ciudades fortificadas y la presencia de descendientes de Anac. Este informe presenta tanto aspectos positivos como desafíos para el pueblo de Israel, porque debían ahora considerar si iban a aceptar ir y conquistar la tierra prometida. Sin embargo, el asunto toma dos rumbos distintos. Veamos lo que sigue diciendo el relato en el versículo 29. Amalec habita el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. En esta sección se hace énfasis en los dos grupos que surgieron a partir de la exploración: aquellos que tenían fe en Dios y aquellos que se dejaron llevar por el temor y la incredulidad. Por un lado encontramos a Caleb y a Josué, quienes demostraron con confianza en la promesa de Dios. Ellos no tenían temor de recibir la promesa que Dios había hecho de darles una tierra nueva, de darle la tierra prometida. Caleb en particular se destacó por su valentía y esa fe inquebrantable, porque declaró que ellos podían conquistar la tierra aunque hubiesen gigantes, aunque hubiese gente poderosa, aunque hubiese gente armada. Para ellos la ayuda de Dios iba a estar con ellos, porque a pesar de las dificultades y a pesar de los obstáculos, el Señor les iba a acompañar y les iba a dar la victoria. Pero por otro lado, aparece la mayoría de los espías, es decir, eran 2 contra 10 espías. Estos 10 espías expresaron temor, expresaron desconfianza. Incluso la Biblia dice que hablaron mal delante del pueblo. Y esto quizás llevó a muchos a dudar, porque ellos hicieron una descripción de los habitantes de la tierra que había allí. Y hacen énfasis en los gigantes, en las ciudades, en las armas. Y esta actitud de incredulidad pues llevó al pueblo a rebelarse contra Dios y contra Moisés, y a rechazar esa promesa que Dios estaba haciendo de darles la tierra prometida. ¿Sabes? Que muchas veces no recibimos las respuestas de Dios o las promesas de Dios porque dudamos, porque no estamos dispuestos a creerle a Dios, a ir hasta donde el Señor nos ha dicho que vayamos. A veces nos detenemos porque vemos demasiado grande el desafío o vemos que es muy difícil llegar al lugar donde Dios nos está invitando a ir. Entonces es ahí donde tenemos que probar nuestra fe, es ahí donde tenemos que dejar nuestros miedos y confiar plenamente en el Señor. Es ahí donde el Señor empezará a actuar, porque es ahí donde cuando yo creo que no puedo, es ahí cuando el poder de Dios empieza a efectuarse, empieza a generarse esa oportunidad de alcanzar vida. Por eso, confiemos en el Señor. Mensajes Selectos nos habla un poco sobre esto, dice así: oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a la gente. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y la verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. No dudar de la promesa y la palabra de Dios es un principio fundamental en la vida de todo creyente. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es verdadera, es confiable, es veraz, y que sus promesas son seguras. Y son seguras para aquellos que creen, porque al creer las promesas se cumplirán. Y se cumplirán en el tiempo perfecto de Dios. Cuando dudamos de la promesa y cuando dudamos de la palabra de Dios, estamos poniéndonos en tela
de juicio. Estamos poniendo en tela de juicio la palabra de Dios y estamos poniendo en tela de juicio a Dios mismos. Estamos poniendo en tela de juicio su poder. Estamos poniendo en tela de juicio su soberanía. Por eso confiemos en el escrito está, que es más seguro que todo lo que es visible, que todo lo que es tangible en este mundo. Por eso a veces es difícil que como seres humanos desarrollemos la fe porque nos hemos afianzado más en el concepto de lo que se ve, de lo que puedo tocar, de lo que puedo palpar y no de la fe. Y muchas veces el Señor, y más para este tiempo final, el Señor pedirá a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo que creamos en Él. Y ese creer implica que no veamos, que no toquemos, sino que confiemos en Él, que Él nos dará todo lo que necesitamos. Por eso, hermano querido, es importante que la fe sea alimentada. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando unimos la fe con el mensaje de la palabra, nada nos hará dudar. Por eso confiemos en las promesas y necesitamos confiar en las promesas de Dios, porque solo en la palabra de Dios podemos alcanzar o encontrar sustento. Por eso Jesús también lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, toda promesa que sale de la boca de Dios. Y en las Escrituras hay tantas promesas, hay tantos mensajes, los cuales nos deben llevar a confiar que en medio de cualquier situación el Señor está con su pueblo. En la lección del jueves, condenación. En esta lección encontraremos las consecuencias de estar en tinieblas, de estar también en el error y en el pecado. Como consecuencia, dice la Biblia que recibiremos el pecado o la paga del pecado, que es la muerte. Para ello, leamos los siguientes textos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que rechazan a Jesús y no creen en Jesús están en peligro, porque el camino contrario a aceptar a Jesús es la condenación y la muerte. Jesús enseña que aquel que escucha su palabra y creen en Él, pues tienen vida eterna. Y no vendrá pues para ellos la condenación, sino que ahora vendrá la vida, esa vida en abundancia, esa vida eterna. Por otro lado, aquellos que no creen en Jesús, que no tienen su palabra morando en ellos, pues la Biblia nos muestra que habrá incredulidad y esto impedirá que la palabra de Dios tenga el efecto en la vida de todos los seres humanos. El Señor Jesús advierte que aquellos que no creen en Él morirán en sus pecados. En resumen, la condenación no es impuesta por el Señor. No es como que el Señor quiere de manera arbitraria condenar a las personas, sino que el no creer o el ser incrédulo es el resultado de las decisiones y acciones de las personas. Dios a todo el ser humano, a todos los seres humanos, le ofrece la oportunidad de la salvación a través de ese sacrificio que Jesús hizo para todos. No es exclusivo para un grupo, sino que el Señor quiere salvar a toda la humanidad. Por eso es importante que entendamos que la responsabilidad es de cada individuo. Cada persona decide aceptar o decide rechazar la oferta que el Señor hace. Aquellos que deciden no creer en Jesús, aquellos que deciden rechazar a Jesús, rechazar ese plan de salvación, se colocan a sí mismos en un camino de condenación. No por la voluntad de Dios, no porque el Señor quiera hacerles daño, sino por sus propias decisiones. Veamos lo que dice el comentario de Elena de White sobre esto. Las personas cuyos hechos son malos no vendrán a la luz para evitar que sus acciones no sean reprobadas y se revele su verdadero carácter. Si continúan en la senda de la transgresión y se apartan enteramente del Redentor, la terquedad, el mal humor y un espíritu de venganza se posesionarán de ellos. Cuando Saúl resistió los reproches del siervo del Señor, ese espíritu se posesionó de él, desafió al Señor, desafió a su siervo, y su enemistad contra David fue la manifestación externa del espíritu asesino que penetra en el corazón de los que se justifican a sí mismos a pesar de su culpabilidad.
Las personas cuyas acciones hacen cosas malas a menudo buscan ocultar sus pecados y evitar ser reprendidas. Si ellos continúan en ese camino, se alejan por completo del Señor. Y aquellos que se justifican a sí mismos y manifiestan que no necesitan de Dios, de una iglesia, de hablar de la Biblia o de conocer de la Biblia, porque ellos en sí mismos se consideran que son buenos, que en ellos no hay nada malo, y se aferran a la transgresión, llegando a tener dureza de corazón, y luego alejándose cada vez más de la gracia y de la misericordia de Dios. Es claro que ese corazón se va a tergiversar, se va a volver un corazón egoísta, malvado. Y es fundamental que nosotros estemos dispuestos a reconocer en nuestras vidas las faltas, buscar también la corrección, buscar la restauración en Cristo. Para evitar caer en ese camino de la incredulidad, de la enemistad con Dios, es necesario que aceptemos la luz, que aceptemos la verdad. Y ahí es donde entra Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Para la lección del viernes, para estudiar y meditar, leeremos una cita. Veamos lo que dice allí. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado a causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas fuimos sanados. El Señor Jesús, siendo perfecto y sin pecado, fue tratado como merecíamos nosotros. Y nosotros los pecadores recibimos el trato que Él merecía. Es decir, como justos delante de Dios, Él fue condenado a causa de nuestros pecados. Y a pesar de no haber participado en ellos, para que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, la cual no habíamos alcanzado por nuestros propios medios. Es decir, es gracias al sacrificio expiatorio en la cruz, que se convierte en la base de nuestra salvación, en ese camino de la sanidad espiritual. Es gracias a Cristo, es gracias a todo lo que vivió, a lo que sufrió, a lo que padeció, que hoy tú y yo tenemos sanación, tenemos restauración y tenemos vida. A través de sus sufrimientos en la muerte, en la cruz del Señor, Él nos ofrece una nueva vida, nos ofrece redención que tanto estamos necesitando. Porque en medio del pecado, en medio de tanta perversidad, mundanalidad y pecado que existe, el Señor se ofrece para darnos oportunidad, para darnos vida nueva en Jesús. Las conclusiones de esta semana son las siguientes. Primero, recordamos que Jesús es presentado como la fuente de vida eterna. Vimos cómo la Biblia nos habla de el yo soy. Lo vimos en la lección del sábado, cuáles son esos 7 yo soy. Y también vimos cómo las palabras y las acciones del Señor lo revelan como que en Él, o el yo soy, es el que tiene la vida y tiene la respuesta al pecado. Y tiene además la respuesta contra la muerte. En segundo lugar, vimos las palabras de Jesús que son poderosas, que dan vida eterna, y aquellos que creen en Él, pues, y a la vez también permanecen en su palabra, reciben la vida eterna. Que al aceptarlo, pues entramos en ese terreno de creer, de obedecer y de prepararnos para su regreso. Y también vimos cómo para ser verdaderos cristianos es necesario creer en Jesús, recibirlo como Salvador, y cuando lo hacemos el Señor nos hace sus hijos. Por medio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo nos confirma nuestra identidad, nos llama hijos de Dios y nos lleva en el proceso de ser transformados para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. En cuarto lugar, vimos cómo se da el rechazo a Jesús y a su mensaje y cómo esto conlleva consecuencias graves. Y es fundamental reconocer aquí la importancia de aceptar a Jesús como la fuente de vida eterna, porque al rechazarla, pues inmediatamente entramos en el terreno equivocado, el terreno de la muerte. Y cuando caemos en la incredulidad, como aquellos discípulos que no estaban dispuestos, que no quisieron atender al llamado de Jesús, decidieron darle la espalda e irse. De igual forma, cuando no aceptamos la palabra, cuando no creemos en Jesús y cuando no aceptamos hacer su voluntad, pues entramos en el camino de la incredulidad y el rechazo. En quinto lugar, también aprendimos aquellos
que aquellos que rechazan a Jesús y aquellos que no creen en el Señor están en un peligro porque han rechazado la vida y ahora entran en el camino de la condenación y de la muerte espiritual. Esa incredulidad impide que la palabra de Dios tenga efecto en la vida de las personas. Dios no obliga a nadie y es crucial confiar en la promesa y en la palabra de Dios. Pero el Señor no va a hacer que las personas le crean o le obedezcan a la fuerza. Solo aquellos que deseen caminar con Él, no estar en enemistad con Él, sino alejarse del pecado y acercarse a la verdad, es que encontrarán el camino de la vida. ¿Sabes, querido amigo? En medio de la agitación y de la incertidumbre de la vida, hay una voz que te está llamando con amor y esperanza. Es Jesús, tu Salvador, y te invita a acercarte a Él, a depositar tus cargas, a depositar tus temores. En sus palabras, en el mensaje de la palabra de Dios y en cada promesa que existe, hallarás consuelo. Y en su sacrificio hallarás el perdón. Y en ese amor demostrado en la cruz hallarás vida eterna. No dejes pasar esta oportunidad para experimentar la gracia transformadora del Señor. Abre tu corazón, abre el corazón al Rey de Reyes, a Jesús, y deja que su luz ilumine su camino, ilumine esa oportunidad en medio de la tribulación y de la tormenta para que te dé paz y llene tu ser de amor, de felicidad y de gozo. Ven a Él y descubre el amor inagotable que solamente el Señor tiene para ti. Que Dios te ayude. La frase para esta semana, quiero que me ayudes a compartirla. Señor, sáname, sálvame y ayúdame a ser tu siervo. Voy a volverla a repetir. Señor, sáname, sálvame y ayúdame a ser tu siervo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para finalizar el estudio de hoy. Querido Padre, gracias. Te damos, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor, al ofrecer a tu Hijo para que muriera en la cruz por salvación de todo ser humano. Gracias, Señor, porque hoy aceptamos ese sacrificio y entendemos que es gracias a ti, Señor, que podemos alcanzar la vida eterna. En esta hora, Señor, bendice a mi hermano, bendice a todo el que está escuchando este mensaje. Permite que nuestra cercanía con Jesús sea lo más íntimo para poder comprender, Señor, tu palabra y a la vez acercarnos más a ti. Ayúdanos a desprendernos del pecado, de los malos hábitos y que la obra del Espíritu Santo se siga realizando en nuestra vida. Moldéanos a tu imagen. Queremos, Señor, ir al cielo. Por eso necesitamos de tu poder. Guárdanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado querido, Dios te bendiga. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Recuerda, si no te has suscrito, dale suscribirte en el canal de YouTube como Pastor José Reño, dale me gusta a este video y compártelo. Te agradecemos con un gran abrazo para todos. Que Dios les bendiga y un feliz día.